Laura. Perfecto, perfecto. Así es, Andrés. Las entidades se construyen con servidores públicos y los servidores públicos modernos serán la nueva base para construir el nuevo país que queremos. Un país en paz, un país pluralista que reconoce la diferencia y a partir de ello también celebra y construye esos nuevos tejidos de paz. Quiero hacerle la pregunta para que también nos la puedan responder por el chat de YouTube y es, ¿cuál es el propósito que ustedes tienen para ingresar al Estado colombiano? ¿Por qué quieren ser servidores públicos? Me lo pueden dejar por medio del chat de YouTube. Mientras tanto, voy a leer algunos comentarios que nos han hecho por medio de nuestro chat. Dice Steffi, soy una servidora, soy una servidora enfocada en la ciudadanía, eficiente, eficaz, con un sentido de la empatía y enfoque en nuevas formas de hacer las cosas. Dice Aurelicia Palacios, yo tengo 35 años y no he tenido la oportunidad de laborar como profesional y quiero tener una estabilidad laboral. José Luis dice, el servidor público es eso, lo que su título dice, servidores de los demás. A eso nos debemos, esa es nuestra misión. Estos son algunos de los comentarios que han dejado. Si tienen algún otro comentario, alguna otra historia que quisieran compartir, nos la pueden dejar hacer saber por el medio del chat de YouTube o por nuestras redes sociales. Para continuar con el siguiente espacio, quien nos va a seguir acompañando, Andrés Eduardo Cuencas, va a abrir con un eje temático clave dentro de las mismas convocatorias de empleo público, y es la atención al usuario y al ciudadano. Nuevamente, Andrés Eduardo Cuenca, te doy la palabra. Andrés, tienes el micrófono apagado. Ok, discúlpenme un segundito, aquí ya estamos. Perfecto. Mientras Eh, que él cuadra directamente su presentación, cuéntenos cómo les ha parecido por el chat este evento. Y bueno, ahora sí, Andrés, te doy la palabra. Laura, muchas gracias. Quiero continuar con todos ustedes en esta charla y ahora vamos a seguir aquí contándoles un poco y desde luego queremos escuchar sus preguntas al finalizar esta presentación. Queremos que todos ustedes nos cuenten qué piensan de lo que estamos hablando. Cuéntenos, díganos. Oiga, señores Sistema Sempro, necesitamos que ustedes nos ayuden. Queremos ser unos servidores públicos diferentes. Queremos ser unos servidores públicos que realmente piensen que la razón de ser del Estado son los ciudadanos. Y aquí arrancamos nuestro segundo tema. Y es que el Estado es la unión de todos nosotros, o un Estado lo componen los ciudadanos. Y entonces ustedes se imaginan un Estado sin servicio al ciudadano. ¿Cómo pueden imaginarse ustedes el Estado sin servicio al ciudadano? Y aquí entonces empiecen a pensar. Y es que empiecen a pensar que antes de la Constitución del 91 no existía una obligación de servicio al ciudadano. En la Constitución del 91 nacieron herramientas fundamentales como el derecho de petición. El servicio al ciudadano está reglamentado en la Constitución del 91. Y entonces, en ese artículo 2 se establece el servicio a la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Y acuérdense que el Estado debe brindar toda la información y toda la atención a los ciudadanos. Y entonces, a raíz de esa Constitución del 91, nosotros empezamos a hablar de instrumentos, canales y recursos. Empezamos a hablar de muchas cosas que antes no se habían mencionado y empezamos a hablar de cómo la mayoría de la información, por no decir que casi toda la información que se manejan
en las entidades públicas es de carácter público, a no ser, desde luego, que comprometa la seguridad nacional, pero toda la información que manejen las entidades públicas es pública. Y entonces nosotros tenemos derecho a tener esa información. Tenemos derecho a tener la información de las plantas, de las nóminas, de los cargos. Toda la información de las entidades es pública. Y ahí ustedes tienen que empezar a ver. Y el Estado se empezó a preparar. Y por eso nació el servicio al ciudadano. Y por eso se le está dando fuerza al servicio al ciudadano. Y entonces aquí es donde nosotros y nacen el acceso, en donde nace el acceso a la información. Todos los ciudadanos tienen derecho a tener información. Todos los ciudadanos tienen derecho a radicar una petición respetuosa, desde luego. Todos los ciudadanos tienen derecho a radicar una queja, por supuesto que sí. Todos los ciudadanos pueden hacer una reclamación y pueden hacer una sugerencia. Y entonces ahí empezamos nosotros a ver y cuáles son mis derechos y cómo puedo yo acceder a esos derechos. Y resulta que sí, y la ley lo establece, la Constitución lo establece, y entonces ahí es donde nosotros le damos y empezamos a ver esos principios. ¿Cuáles son los principios del servicio al ciudadano? Y entonces está la racionalidad, la eficacia, la eficiencia, la oportunidad, la transparencia, y todo esto nos ayuda a garantizar el goce y el disfrute de los derechos. Yo como ciudadano tengo mis derechos y la entidad tiene una obligación de atenderme y de recibir mis peticiones, mis quejas, mis reclamos y toda esta información. Entonces, a raíz de esa constitución, el Departamento Nacional de Planeación decide crear un COMPES, y en ese COMPES establece las características y establece el servicio a la ciudadanía, con el propósito de prestar un servicio transparente, incluyente, de calidad para la ciudadanía, para el cumplimiento de las expectativas. Y aquí los ciudadanos son los que deben recibir toda esa información que requieren. Y entonces el DNP dijo, bueno, hay que crear unos atributos, y esos atributos que debe tener el servicio al ciudadano es que el servicio al ciudadano debe ser incluyente, porque debe brindarle la información igual para todo el mundo, debe ser digno, porque es que esto es importante y es atender a una persona bien, con dignidad, darle respeto, y esa persona debe sentirse bien ante un servicio que le estamos dando, perdón. El servicio al ciudadano debe ser efectivo, porque esto también es fundamental para todos. El servicio al ciudadano debe brindar unas características de efectividad, que lo que me están preguntando tenga una respuesta y lo pueda realmente servir al ciudadano. Debe ser oportuno y cumplir los tiempos establecidos por la ley. Debe ser claro, y más adelante les voy a hablar mucho de esta claridad del servicio al ciudadano. Y debe ser transparente para que las personas puedan tener ese sentido de que si se están haciendo las cosas bien. Debe ser imparcial y con calidad. Y entonces, cuando se establecieron esos tributos, entonces dijeron, bueno, aquí están los tributos del servicio al ciudadano. Entonces les dijeron, señor Estado, aquí están los tributos. ¿Qué va a hacer usted? Y entonces cuando llegó esto y se creó la política de servicio al ciudadano, entonces el Estado dijo, uy, un momentico, ¿yo cómo voy a hacer para que ese servicio sea con todos esos atributos y se cumplan? Y entonces dijeron, bueno, vamos a crear una estrategia en la que se establezca una ventanilla hacia adentro y una ventanilla hacia afuera, pensando en los trámites internos que debe cumplir una entidad y pensando en los trámites externos que debe cumplir una entidad. Y entonces ahí nosotros empezamos a ver cómo está creada la política, pero además qué debo hacer para llevar a cabo esa política, qué estrategia hacia el interior y hacia el exterior, pensando en el ciudadano, debo implementar. Y con esas estrategias implementadas ya puedo llevar a cabo la política. Esto fue el fundamento. Ahora vuelvo y les digo, y piénsenlo y escríbanlo en ese chat, antes de que todo esto pasara,
¿Cómo era el servicio al ciudadano? ¿Cómo se imaginan ustedes que era el servicio al ciudadano? ¿Cómo era el acceso del ciudadano a la información? No era nada fácil. Y entonces empezamos a ver la ventanilla hacia adentro y es pensando hacia adentro de las entidades qué debe pasar para poder brindar un buen servicio al ciudadano. Y entonces debo pensar en esos arreglos, esa estrategia de la política de servicio al ciudadano, en esas características que debe tener una entidad para poder brindar ese servicio al ciudadano. Esos arreglos institucionales de infraestructura, de procedimientos, de características que debo tener. Debo mejorar y establecer unos procesos y unos procedimientos. Y debo gestionar el talento humano para que estén las personas que deben estar capacitadas y que deben estar listas para poder atender. O sea, yo debo, y acuérdense que con el Estado todo viene preparado y listo. Yo no puedo salir a decir, bueno, mañana contratemos a 20 personas y van a empezar a trabajar. No, yo debo formular un plan, asignarle un presupuesto, generar una estrategia, justificar el por qué, lanzar un proceso de contratación y ahí sí a empezar a ejecutar esa política. También, desde luego, hay una ventanilla hacia afuera. Y entonces en esa ventanilla hacia afuera empezamos a hablar de lo que muchos de ustedes han escuchado por ahí y más adelante les voy a contar más a fondo de esos canales, de atención que deben generar las entidades. Al mismo tiempo también debo empezar a cumplir con esas expectativas y calidad del servicio para la atención hacia los ciudadanos y debo hablar de la claridad de las condiciones de prestación del servicio. Entonces, todo esto vamos a empezar a hablar para que ustedes vean y empiecen a sentir cómo ha ido evolucionando y aún nos falta mucho más de esa evolución para poder tener un mejor servicio al ciudadano. Yo sé que todavía nos falta, pero estamos tratando de cambiar y ahí seguimos. Entonces, bueno, arranquemos con el primero de la ventanilla hacia adentro y es el posicionamiento estratégico de la política de servicio al ciudadano, los arreglos institucionales. ¿Cómo una entidad debe prepararse para poder generar ese servicio al ciudadano y esa atención a la ciudadanía? Entonces, yo debo establecer una política de recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos. Si quiero montar una oficina de servicio al ciudadano, debo pensar en esos requisitos. Entonces, todas las entidades del Estado, a raíz de la Constitución y donde establecieron, debe crear una oficina de servicio al ciudadano. Y entonces, para yo crear esa oficina de servicio al ciudadano, debo asignarle unos recursos físicos, unos recursos financieros y unos recursos tecnológicos. Ahora, también debo formular un plan institucional con objetivos, metas y programas. Aquí no es solamente decir que lo voy a hacer, sino de una vez debo decir en cuánto tiempo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué metas voy a cumplir, cuándo lo voy a lograr y cómo lo voy a hacer. Así debe ser el Estado y así es como se formulan los proyectos para su ejecución. Al mismo tiempo, también debo tener unos lineamientos de servicio. ¿Cómo voy a atender a esos ciudadanos? ¿Por qué los voy a atender? Debo pensar en ellos. Y entonces ahí nosotros empezamos a ver cómo se empieza a formular esta política. Designar responsables de la ejecución, quién es el responsable del proyecto, él es el supervisor de los contratos y bueno, vamos a llegar a esa meta que nos hemos fijado y vamos a llegar a la ejecución de esos proyectos que nosotros estamos ejecutando. Ahora, me toca formular un plan de acción con actividades, con tiempos corresponsables, con recursos y con indicadores, porque yo debo medir cómo es que va ejecutándose el proyecto y cómo lo voy a lograr cumplir. Contar con un portafolio de trámites y servicios y más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero las entidades deben saber qué trámites y qué servicios tienen dentro de la entidad, qué requisitos puntuales se necesitan para poder desarrollar un trámite. Aquí vamos y seguimos. Y entonces dentro de esos arreglos institucionales también hay que establecer los protocolos de atención. O sea, esto tiene que ser bien formulado, bien realizado. También debo recibir trámites y resolver las peticiones en los tiempos establecidos por la ley. Y entonces aquí contarles un poco
es que si yo llego con una petición respetuosa a cualquier entidad del Estado, tienen la obligación de recibírmela, bien sea de su competencia o no, porque al interior nosotros como servidores públicos debemos remitirla a la entidad de su competencia y esa entidad de competencia debe contestarle al ciudadano. Eso es importante que lo sepan ustedes. Y es que así tiene que ser. No es que ustedes lleguen con una petición a una entidad y le digan, no, no se la voy a recibir porque no tiene nada que ver con la entidad. Todos los servidores públicos estamos obligados a recibir una petición formal y decente en los términos como se deben realizar. Y ya vamos a ver esos diferentes canales por los cuales se pueden radicar una petición, que además también estamos obligados a recibirlas. Ahora, la ley nos está obligando también a tener un sistema de gestión documental para poder realizar un seguimiento a todas esas peticiones formales y a todas esas correspondencias. Debemos realizar, y aquí hay otro tema fundamental en todo el servicio al ciudadano, y es realizar evaluaciones de percepción de la entidad. Y esto nos trajo la ley y nos dijo, bueno, así como estamos prestando el servicio al ciudadano, también debemos empezar a formular esa estrategia de medición de la percepción de la entidad. Y por eso ustedes se han dado cuenta y cómo ha ido cambiando esa imagen del Estado poco a poco, pero ha ido cambiando, en donde los servidores públicos nos preocupamos ya porque nuestra imagen de la entidad esté mucho mejor. Y es que es responsabilidad y eso lo miden. Y entonces nos entregan los resultados. Ah, su imagen mejoró, su imagen no mejoró. Y eso hace parte del cumplimiento de nuestras metas establecidas. Y entonces aquí otro punto, y es importante, y no sé si ustedes ahí escríbanos en ese chat, ustedes conocen qué es el suite y para qué sirve el suite. Y entonces ahorita más adelante me van a decir si lo conocen o no lo conocen. El SUIT es el Sistema Único de Información de Trámites. Y el Sistema Único de Información de Trámites, ¿qué es? Es un sistema en donde están reunidos todos los trámites que prestan las entidades públicas. Y acuérdense que un trámite no puede ser que una entidad mañana dijo, yo mañana voy a sacar un trámite nuevo. No, los trámites están creados por la ley y esos trámites tienen unos requisitos de ley y entonces toda esta información está recolectada en el SUIT y en el SUIT están todos los trámites que se prestan con sus requisitos, con su valor si lo tienen. Si yo quiero sacar el RUT, si yo quiero sacar el pasaporte, si yo tengo un trámite con la Unidad para las Víctimas, con la Agencia Nacional de Tierras, con la UGPP, todo está ahí establecido en la ley. Y la ley nos dice qué hay que hacer, cuáles son los objetivos del trámite, para qué se formula el trámite. Y esa es la principal herramienta de trabajo. Los invito a que busquen ese suite, que lo consulten y que aprendan un poco de esos trámites que están formulados. Bueno, ahora hay otra parte aquí en donde nosotros y las oficinas del Estado deben trabajar. Y es que resulta que como la ley dijo, créese el servicio al ciudadano, las entidades deben de crear oficinas con servicio al ciudadano. Entonces nosotros también debemos tener oficinas adecuadas y dotadas para ese servicio al ciudadano. Que si a nuestra oficina llegó una persona ciega, esa persona ciega no se golpee contra todo, contra todos los muebles. Debe haber una señalización que guíe a esa persona. Que si llegó una persona en una silla de ruedas o una persona en una muletas, existe una rampa por donde acceda a esa oficina de servicio al ciudadano. Debe tener una oficina de servicio al ciudadano, unos baños en los cuales los ciudadanos que estén realizando un trámite en la entidad puedan ingresar al baño si lo necesitan. Toda esta política viene trabajándose y si ustedes encuentran unos errores de estos en una entidad, pues aprovechen, déjenle una sugerencia a la entidad porque esto hace parte de la evaluación y el cumplimiento de las metas que ustedes están ejerciendo como ciudadanos. Y es que las entidades del Estado deben cumplir con estos requisitos. Ahora, las entidades también están obligadas a crear un reglamento interno para dar trámite a las peticiones realizadas. Todo esto, si un derecho de petición tiene un tiempo establecido para contestarse, las entidades
deben de tener unos trámites internos porque se radica el derecho de petición, ese derecho de petición se envía al área técnica encargada de contestar el derecho de petición, pero al interior hay unos tiempos establecidos, no es que esa entidad se pueda tomar los 15 días hábiles para contestar, no señor, esa entidad debe tener unos tiempos 2, 3 días, 5 días para contestar el derecho de petición. Técnicamente, este debe ser remitido nuevamente para poderle contestar al ciudadano. Y entonces, esto también es muy importante. Establecer los lineamientos para implementar la política de servicio al ciudadano. Ahí seguimos. Y establecer unos protocolos de atención para los diferentes canales. Acuérdense que existen. Hay un canal telefónico, hay un canal presencial, hay un canal virtual y ahora con esta pandemia nacieron esos canales virtuales y telefónicos y se fortalecieron. Incluso hay entidades que van un poco más allá, como la DIAN, como la UGPP, que se atrevieron a formular canales de atención por Teams, por Zoom, y entonces ya nos estamos viendo el servidor público y el ciudadano vía Internet, así como nos estamos viendo nosotros, y podemos adelantar trámites y nos pueden dar respuesta a las peticiones, podemos tener audiencias. Esto ha sido una maravilla. Ahora, esto tiene una ventaja y una desventaja, y es que en algunos municipios de Colombia no hay muy buen servicio de Internet y entonces pues no tienen acceso tan fácil a estos canales. Pero también existe el canal telefónico. Y ese canal telefónico puede ser que una persona que esté en el Catatumbo, por decir algo, o en el Caquetá, o en cualquier región del país, puede buscar el canal telefónico de la unidad de atención de la unidad para las víctimas. Y entonces puede decir, venga, yo necesito tener un servicio por el canal telefónico con la unidad para las víctimas. Entonces, cojo mi teléfono, busco el canal telefónico, llamo a ese canal telefónico y la unidad para las víctimas me responde. Conozco muy bien ese canal telefónico y sé que funciona muy bien y que atienden y que devuelven la llamada y que atienden el servicio. Y entonces todas esas características las puedo usar y puedo trabajar fuertemente en esos canales telefónicos también. Y yo como ciudadano los puedo usar para poder formular todas mis peticiones. Bueno, procesos y procedimientos. Y entonces, los requerimientos que deben cumplir la entidad deben de estar establecidos en procesos y procedimientos, y esos procesos y procedimientos yo como entidad estoy obligada a formularlos. Pero al momento de formularlos, para poderlos formular, yo debo también conocer cuál es la población objetivo de mi entidad. Y es que esto es un trabajo mucho más avanzado de lo que ustedes se puedan imaginar, porque yo debo caracterizar cuál es la población que normalmente viene a mi entidad. No toda la población que va a una entidad es la misma y yo debo tener algunos canales para atender a unos, otros canales para atender a otros. Por eso creamos los canales telefónicos, los canales presenciales, los canales virtuales, para poder tener una atención hacia todos los ciudadanos. Y entonces, por medio de ese canal virtual, por medio de ese correo electrónico, ustedes pueden conseguir un correo electrónico. Yo lo uso mucho, por ejemplo, con la Policía Nacional. Radíquenle un derecho de petición a la Policía Nacional y se los contestan muy juiciosos en los tiempos establecidos. Lo he hecho, me ha pasado como ciudadano, porque además de trabajar en el servicio público, también soy un ciudadano y he radicado de derechos de petición con la Policía Nacional. Me responden muy bien. Con la Superintendencia de Industria y Comercio, una maravilla realizar un trámite con ellos, porque son juiciosos, aplicados, cumplen con esos requisitos. Entonces, no piensen que todo está mal, ni que los trámites no están bien hechos. Sí están bien hechos. Ahora, las entidades están trabajando fuertemente para que eso mejore. Ah, bien. Y seguramente que lo vamos a mejorar. Ahora, con toda esta ley de servicio al ciudadano y con toda esta política de servicio al ciudadano, el Estado también dijo, bueno, señores entidades, ordénense y ustedes necesitan un sistema de turnos. Necesitamos empezar a que la entidad ya no atienda en fila, sino que el ciudadano llegue, coja su turno, se siente en las sillitas ahí en la oficina de servicio al ciudadano y pueda ser atendido. Y si ustedes van a la mayoría de las entidades en donde están, que atienden masivo, hay un sistema de turnos, porque además está establecido en las políticas. Y ahora
También hay que establecer unos tiempos, unos mecanismos de control de los tiempos de respuesta. Para las peticiones, para las solicitudes, se deben establecer unos tiempos de respuesta y esto también es importante y es poder ser ágil en ese servicio al ciudadano. Es que los ciudadanos al acceder a la información de las entidades puedan también mejorar y cambiar esa imagen. A eso le apuntamos y eso es lo que queremos todos los servidores públicos, que nos vean diferentes. Se establecen unos protocolos de atención y esos protocolos de atención también nos implican muchas cosas. Y es que eso nos implica cómo atendemos, por ejemplo, a mí me ha pasado y debo admitirlo que no estoy tan bien preparado porque, digamos, una persona sorda llega a pedirme ayuda y entonces, uy, caramba, vamos a ver, y ellos tienen su lengua de señas y entonces uno yo he tratado y he estado en cursos y no es fácil, no es fácil estar en ese lenguaje de señas porque los ciudadanos deben estar preparados los servidores públicos para atender ese lenguaje de señas. Entonces, ahí también debemos mejorar nosotros y debemos prepararnos. Las entidades deben contar con una persona que maneje ese lenguaje de señas y entonces ahí todas esas oficinas de servicio al ciudadano deben tener a alguien capacitado para poder recibir esa, esa atención. Bueno, la percepción de los ciudadanos, a eso le apuntamos, a mejorar la percepción de los ciudadanos del Estado y de las entidades y para eso medimos esto. Medimos esos indicadores para saber cómo es esa percepción. Las entidades deben de crear una instancia de protección a los derechos de los ciudadanos. Yo tengo mis deberes, mis obligaciones, pero también tengo mis derechos. Y si ustedes miran en todas las oficinas de servicio al ciudadano de la entidad donde ustedes vayan, debe existir una carta de trato digno. Y esa carta de trato digno son los compromisos que la entidad tiene para con los ciudadanos. Y entonces ahí está toda esa información y toda esa política que se ha venido creando para que el servicio sea efectivo y sea acorde con lo establecido por la ley. Ahora, hay algo fundamental y es cumplir con los principios de la Ley de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos, ustedes le dan su información a un servidor público, a una entidad pública, y esa entidad pública debe garantizar la protección de sus datos y de su información. No es que puedan ir dándole la información de ustedes a cualquier otra empresa, a cualquier otra entidad, no. Existe una ley de protección de datos y esa ley de protección de datos, las entidades del Estado están obligadas a respetarlas. Bueno, ahora seguimos. Y esta también viene de la ventanilla hacia adentro y es la gestión del talento humano para el servicio. Y entonces ya hablamos de la infraestructura, de los procesos y procedimientos. Y entonces, ¿qué pasó con los servidores públicos? No, señores, los servidores públicos debemos formarnos y debemos capacitarnos. ¿Para qué? Para mejorar esa imagen del Estado, que les he venido diciendo muchísimo y que para nosotros es fundamental y debemos estar preparados para atender bien, para atender dignamente y todo eso que les conté hace un rato acerca de ese servidor público que nosotros queremos ser, debemos trabajar y para eso se han venido formando esos servidores públicos, para que puedan atender con dignidad, para que atiendan con cariño, con respeto y todas las entidades deben de crear un plan de capacitaciones para esos servidores públicos, deben de luego de medir ese plan de capacitaciones para los servidores públicos y ahí empezamos nosotros a ver el cambio. Yo creo que muchos de ustedes lo han notado. Cuéntenos también cómo se han llevado sorpresas en entidades y no siempre ha sido mal esa percepción. Bueno, el fortalecimiento de los canales de interacción con la ciudadanía. Y era lo que hablábamos hace un rato. Esos canales de interacción con la ciudadanía, nosotros debemos fortalecerlos. Y ahora volvemos otra vez. Hay canal presencial, que es el que ustedes conocen, que es el que siempre se maneja. Pero también hay canal telefónico, hay canal virtual, está el canal de los correos electrónicos que hace parte del canal virtual, pero también en el canal virtual tenemos la videollamada, como les contaba que se ha venido implementando. Y entonces las entidades deben de garantizar que la información esté en lenguaje claro. Más adelante les voy a hablar un poco más de ese lenguaje claro
que esa información llegue de manera oportuna, que sea objetiva, que sea veraz. Y entonces eso es importante para los ciudadanos. Ese fortalecimiento de los canales institucionales también debe establecer cuáles son los horarios de atención. Yo debo ser claro con esa ciudadanía. La Oficina de Servicio al Ciudadano atiende desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y debe estar publicado y debe estar ahí para que todos los ciudadanos lo vean. Y para que los ciudadanos sientan que tienen esa garantía de acceso a la información. Ninguna oficina trabaja en 24 horas, hay horarios de atención, jornadas continuas y demás. No, cada oficina es libre de establecerlo siempre y cuando cumplan los horarios establecidos por la ley, pero eso debe estar publicado y eso se debe generar una publicación para que todo el mundo lo vea. Hay que implementar unos sistemas de información para la simplificación de la gestión y entonces aquí acuérdense que nosotros tenemos la obligación y en eso se está trabajando fuertemente y es cómo poder simplificar muchos trámites. La simplificación de los trámites es una tarea importante. Ahora, si algo les digo que es bien difícil es volver algo muy simple y muy sencillo. Creo que eso es más difícil que muchas otras tareas. Bueno, y las entidades también deben realizar un autodiagnóstico. Deben ser capaces de autoevaluarse y de poder saber qué está bien, qué está mal y cómo lo pueden mejorar. Hay que implementar herramientas para el uso adecuado y el funcionamiento de todos los canales. Deben de estar midiendo, valorando si llegaron correos, si estamos recibiendo correos, si estamos contestando en los tiempos establecidos. Todo esto hace parte de la política. Ahora, hay que elaborar, implementar, publicar y actualizar herramientas de gestión de preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes yo las uso mucho también y es que a veces no es necesario hacer una petición porque en preguntas frecuentes ya me están contestando y me están guiando cómo debo hacer muchas cosas. Si uno lo usa puede ser útil y entonces las recomendaciones también cuando ustedes hagan un ejercicio, miren también esas preguntas frecuentes y úsenlas, revísenlas. Bueno, y finalmente, aquí como para terminar esta sección de fortalecimiento de los canales de interacción, nosotros debemos medir en tiempos de espera, de atención, el modo, la claridad, el lugar, las instalaciones, todo debe ser medido. ¿Y cómo se mide para poder garantizar que esto que estoy haciendo yo ha ido mejorando? Ha ido mejorando. Y con esto puedo formular indicadores y con esos indicadores medir cómo ha ido mejorando mi gestión y cómo va a seguir mejorando mi gestión con respecto del servicio al ciudadano. Aquí llegamos a un punto bien chévere y es la claridad en las condiciones de prestación del servicio. Y aquí empezamos a hablar de algo que está muy de moda y es algo fundamental para nosotros los servidores públicos. Se llama lenguaje claro e incluyente. Yo debo manejar un lenguaje claro en el que cualquier ciudadano pueda entender lo que yo estoy hablando. Yo como servidor público tengo la obligación de entregar una información clara. Si bien yo soy muy técnico y tengo muchos conocimientos en el manejo de mi entidad, debo transmitir esa información de la forma más clara posible para los ciudadanos. ¿Para qué? Para que una persona que no ha estudiado o una persona que no tiene condición económica o una persona que hable difícilmente el español, puede suceder, me entienda claramente lo que le estoy diciendo. Y entonces el lenguaje claro es fundamental. Si yo respondo una petición con normas, con decretos, con abreviaturas, con siglas, no me van a entender. Yo debo ser claro y debo manejar una información en una misma línea, debo manejar una información que sea entendible para todos los niveles. Todas las personas entiendan lo que yo escribo, entiendan cómo lo escribo y entiendan para qué es. Buscar ese lenguaje claro es fundamental. Y ese lenguaje claro lo que busca es que un ciudadano pueda entender lo que le digo de la forma más tranquila y sin necesidad de recurrir. Por ejemplo, hay conceptos que yo he visto y que me han contestado en donde hacen alusión a normas. Refiérase al decreto tal, del artículo tal, de la ley tal, y entonces uno empieza, miércoles, me tocó buscar el código, buscar la ley para poder saber qué es lo que me están diciendo en esa respuesta de esa petición.
Así no debe ser. Debe ser lo más claro posible, haciendo poca mención a leyes, sin desagregar su contenido, para que los ciudadanos puedan saber exactamente qué le estoy preguntando y exactamente qué me están contestando de las entidades públicas. Eso es muy importante. Y la recomendación número 1 para ustedes, que son servidores públicos o que quieren ser servidores públicos, es que manejen bien ese lenguaje claro. Aprendan a manejar ese lenguaje claro, apliquen ese lenguaje claro para que creen conceptos y puedan que los ciudadanos reciban la información como debe ser. Bueno, cumplimiento de las expectativas y la calidad. Ahora bien, ¿cómo debo yo cumplir esas necesidades y esas expectativas de los ciudadanos? Es necesario que la entidad adecúe los trámites y los servicios ofertados a las preferencias y necesidades de los ciudadanos a través de un ejercicio de evaluación de la participación de la oferta institucional y del análisis de la pertinencia. Y entonces ustedes se han dado cuenta que se ha trabajado fuertemente en cómo poder eliminar trámites, de cómo hacer la optimización de esos trámites. Hay algunos trámites en los que los ciudadanos ya no lo deberían realizar. Estamos tratando de eliminar la huella. ¿Es necesaria la huella en documentos? Hay documentos que ya no es necesario notariarlos, hay documentos que no es necesario autenticarlos y eso estamos haciendo, eliminando trámites para que el Estado sea más efectivo y las entidades a su interior deben revisar esos trámites que están realizando. Y si realmente esos trámites tienen razón de ser o no tienen razón de ser, si el costo para los ciudadanos de esos trámites está bien o podemos bajarlo. La idea es bajarlo, la idea es optimizar el servicio y poder mejorar mucho. Entonces, bueno, creo que les he hablado harto. Ahora lo que yo quiero es escucharlos a ustedes y quiero hacer un ejercicio aquí junto con Laura para que me ayude, para que entre todos podamos tener un ejercicio y ustedes nos ayuden acá a poder tener solución. Unas preguntitas, a ver, ¿alguien tiene preguntas, Laura? ¿Nos han hecho preguntas? ¿Quieren tener información? O a ver si alguien nos contesta esta, por ejemplo. ¿Ustedes creen que el Estado está cumpliendo con la ejecución de la política de servicio al ciudadano? No sé si hay alguien por ahí, Laura, que nos quiera contestar esta pregunta. ¿Qué dicen en el chat? ¿Qué nos dicen en el chat, Laura? Listo. Bueno, sí, señor, sí, señor. Les repito la pregunta. Por favor. Entonces, vamos a ver. ¿Ustedes creen que se está cumpliendo con la ejecución de la política de servicio al ciudadano? ¿Sí se está cumpliendo con todo esto que les dije? ¿Sí las entidades, han notado ustedes el cambio en las entidades? ¿Han notado la creación de esa oficina de servicio al ciudadano? ¿Qué nos dicen? A ver, sí me gustaría escuchar en su municipio o los que viven en Bogotá o los que viven fuera de Bogotá, la alcaldía de su municipio, las entidades de su municipio, ¿han creado esa oficina de servicio al ciudadano? ¿Qué nos dicen? Andrés, para retomar, te cuento que han estado muy contentos con tu masterclass. Voy a leer algunos de los comentarios que han hecho sobre el propósito, por qué quieren ser servidores públicos. Entonces voy a leer algunos de los comentarios que han hecho por el YouTube, por el chat de YouTube. Laine Alexandra Escobar dice que es orgullosa servidora pública que labora en el Hospital General de Medellín. Karina Paola Ríos dice, me hubiera gustado que todos los servidores públicos de mi entidad participaran de esta valiosa charla. Olga Cecilia Villarreal dice, la UGPP tiene excelente atención al servicio al ciudadano. Se contesta oportunamente las inquietudes en materias de pensión y para fiscales. Lady, Eso es cierto, lo conozco de primera mano. Ellos son muy juiciosos en esa solicitud de quejas y reclamos y peticiones, es cierto. Lady Neuta dice, gracias al sistema Sempromas por toda la información aquí compartida, me permite acercarme más al sueño de lograr convertirme en una servidora que pueda responder a las necesidades del ciudadano. Bueno, muchas gracias.
todos los comentarios los vamos a ir leyendo poco a poco y ya me llega la respuesta de Ivette Andrés frente a tu pregunta. Ok, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Ok, Ivette? bueno, ella responde que el buen servicio al ciudadano debe ser la prioridad y siempre debemos actuar desde la empatía y los valores obtenidos en la familia como ser humano. Muy bien. Y entonces, bueno, ahí les dejo esa pregunta para que la sigan pensando y para que ustedes la analicen y para que al analizarlo vean si realmente esas entidades a las que ustedes están yendo están cumpliendo con este servicio incluyente, con esa preparación, con ese sistema de turnos, con ese lenguaje claro, con todo esto que hemos visto para que ustedes puedan tener un acceso eficiente. Y entonces aquí viene otra pregunta. ¿Qué canales de atención normalmente utilizan en las entidades públicas? Y acuérdense de los canales, entonces tenemos ese canal virtual, ese canal presencial, ese canal telefónico, de videollamada. Esos canales, ¿cuáles usan ustedes? ¿Los conocían todos? ¿Sabían ustedes que una petición puede ser verbal? Yo puedo ir a una entidad y ejercer mi derecho de la petición verbal y la entidad debe contestarla en los tiempos establecidos también por la ley. Entonces, aprovechen, usen esos canales. Laurita, si alguien nos va dando alguna respuesta o quiere participar, me interrumpes y le contestamos la pregunta o leemos ese comentario que nos están haciendo. Sí, aquí ya hay dos más. Dice, si bien, Marín dice, si bien se ha mejorado la atención al ciudadano, aún se debe mejorar en muchos aspectos. Y Eva Perea dice, en algunas entidades se ven los planes de mejora, pero falta mucho por mejorar. Claro que sí nos falta y este servicio al ciudadano ha seguido cambiando y va a seguir cambiando, mejorando. La gran ventaja de todo esto es que ya nos empezamos a dar cuenta y el Estado empezó a reconocer que la razón de ser del Estado es el ciudadano. Y entonces como ya está el Estado 100% convencido de esto y todas las leyes y las políticas enfocadas a esto, pues vamos a ver el cambio y vamos a seguir viendo el cambio. Ahora hay que tener un cambio de mentalidad también como servidor público, como ciudadano, porque lo digo yo que también soy ciudadano y es que a veces uno llega muy prevenido a las entidades. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes que era el servicio al ciudadano antes de la Constitución de 1991? Y eso es bonito pensar. No sé si de pronto aquí, yo que soy de los viejitos, pues aquí y no la tengo y no la tengo tan clara porque no me acuerdo. No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo era que no había obligación de las entidades a tener una oficina de servicio al ciudadano ni una política. Entonces, imagínense cómo podía ser ese servicio al ciudadano. Eh, Ahí han ido mejorando y la idea es que siga mejorando como ustedes lo han dicho. Y esta es una buena y una muy bonita pregunta. Para ustedes, ¿cómo sería un servicio al ciudadano ideal? Ojalá nos lo puedan contestar y alguien nos diga. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de un servicio al ciudadano ideal? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo puede realizarse ese servicio al ciudadano ideal? Piénsenlo, ojalá nos lo escriban y aquí estamos. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto, acuérdense de todo lo que hemos hablado. El enfoque de ustedes que son servidores públicos y de ustedes que se enfocan a llegar a serlo, los que no lo son, es el ciudadano. Piensen y pónganse en los zapatos de los demás. Cambiemos entre todos. Gran mensaje para ustedes y para todos. Cambiemos entre todos esa imagen de los servidores públicos. Seamos unos servidores públicos modernos, diferentes, que están enfocados al servicio, que quieren cambiar esa imagen del Estado y que estamos enfocados en el servicio al ciudadano. Ahí les dejo ese mensaje para que lo piensen y lo transmitan a sus compañeros de trabajo. Laura, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. Aquí estamos pendientes para contestar esas preguntas. Voy a leer los últimos dos y le doy paso a el doctor Juan Carlos. Ok, gracias. Antes de la Constitución de 1991, me imagino que no había seguimiento y reglamentación al servicio al ciudadano. Olga Cecilia dice, es que muchos servidores públicos debemos tener claro que nuestro trabajo es para y por los ciudadanos. Mónica Correa dice, antes daba miedo, el servicio ideal es empático. Sí, Doctor señora. Juan Carlos, cuéntanos. Bien, Andrés,
espectacular tu charla, muy buena, una masterclass muy jugosa, muy nutritiva, muy generosa. Y tengo una inquietud. Normalmente cuando se habla del servicio al ciudadano, consideramos que es una obligación solamente de aquellos que tienen el contacto en la ventanilla con el público o que de pronto son receptores después de surtir los diferentes pasos, los derechos de petición. ¿A quiénes les compete el servicio al ciudadano dentro de una organización? Sí, señor, y es una pregunta muy bonita y viene muy al lugar. Y es que todos somos servidores públicos. Incluso, por eso se está cambiando mucho esa palabra de funcionario público para volverla servidor público. Y servidor público implica que todos nos debemos al servicio y todos nos debemos al servicio del ciudadano. Y entonces, desde el presidente para abajo, somos servidores públicos. El presidente es un servidor público, los ministros son servidores públicos y todos debemos ejercer y compartir ese privilegio. Para mí es un privilegio, ser servidor público es un privilegio porque me puede brindar esa oportunidad de ayudar a alguien. Y estoy seguro que si ustedes le radican un correo con una petición formal a un ministro, él se las va a contestar en los tiempos establecidos. Entonces, no sé, Juan Carlos, si ahí te contesto la pregunta y me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio y aquí estoy listo para contestar también todo lo que quieran y seguimos pues invitar a todos para que estén en estas jornadas de capacitación que son muy bonitas y muy importantes para continuar todos formándonos como servidores públicos. Sí, también recordarles a todos que este es un tema que es transversal a todos los cargos y que es fundamental en las pruebas de selección. Entonces es un tema que no solamente en el ejercicio se debe tomar como eje central del servicio, sino que además es estratégico a la hora de prepararse y de pretenderse dentro del proceso de las convocatorias. Listo. Muchísimas gracias a ambos, tanto al doctor Juan Carlos como al doctor Andrés, por acompañarnos, pero sobre todo a ustedes que estuvieron conectados en esta transmisión de la primera masterclass. Quisiera preguntarles y hacerles la última pregunta por el chat. ¿Qué les pareció esta capacitación y este primer día de la Semana del Mérito Público? Adicionalmente, los quiero invitar a que compartan la invitación con